Bueno, estamos entrando ya a mirar y a observar las teorías modernas sobre la filosofía política. ¿Mm? Ya habíamos enumerado desde la Edad Antigua, hemos descrito la posición de Platón, la de Aristóteles, y desde la Edad Media la teoría del bien común. Ahora vamos a ingresar a mirar las teorías modernas. Uno de los primeros filósofos que es importante a la hora de hablar de filosofía política es eh, la de Maquiavelo. ¿Mm? Maquiavelo, ¿sí?, escribió un texto llamado El Príncipe, en donde va a buscar la separación entre la política y la ética o moral. Lo que va a proponer en ese texto Maquiavelo es un realismo político, es decir, el sostenimiento o la afirmación de que el fin de la política es sostener y acrecentar el poder del Estado. Para Maquiavelo, desde el punto de vista antropológico, el hombre es naturalmente egoísta, astuto e interesado. ¿Mm? Y por ende, ¿sí?, va a buscar, digamos, el acrecentamiento del poder. Por ello, el poder soberano puede utilizar cualquier medio para que las acciones individuales sirvan al Estado. ¿Eh? Para Maquiavelo, el fin justifica los medios. Es decir, el hombre, al ser un tipo egoísta, al ser un ser egoísta, astuto, interesado, ambicioso, ¿sí?, va a buscar el acrecentamiento del poder. Y por ende debe valerse de cualquier medio para obtener ese acrecentamiento del poder. Dice Maquiavelo que el príncipe debe ser astuto y fuerte, y la mejor forma de gobierno para él es la república libre, donde los ciudadanos, ¿sí?, los ciudadanos presionen al monarca y así busquen un interés general. ¿Mm? Es interesante lo que propone Maquiavelo en un intento de separar a la ética de la política. ¿Mm? Entonces, para Maquiavelo, el príncipe tiene que estar dispuesto a todo con tal no solo de mantenerse en el poder, sino también de acrecentarlo. ¿Mm? Entonces, no hay ética que valga dentro de la vida política, dice Maquiavelo, ¿no? Bueno, se sostiene Maquiavelo. Dentro de las teorías modernas, también van a encontrar a las teorías contractualistas, es decir, aquellas teorías que van a sostener que el poder político deviene de un contrato social. Aquí vamos a encontrar a tres filósofos muy importantes: a Hobbes, a Rousseau y a Locke. ¿Mm? Vamos a comenzar por Hobbes. Hobbes escribe un texto llamado El Leviatán. Y en ese texto va a partir de una premisa antropológica que va a sostener a la naturaleza humana como aquel que naturalmente desea gozar de los bienes comunes. Todo hombre, dice Hobbes, desea el goce de aquellos bienes que se nos presenta. Por ello, dice Hobbes, que el hombre vive en un estado de guerra permanente, tratando de buscar la satisfacción de esos deseos. De allí su premisa de que el hombre sea el lobo del hombre. ¿Por qué? Porque vivimos en constante guerra con tal de satisfacer los deseos que devienen de la presencia de los bienes comunes. Además de esto, desde la concepción antropológica de Hobbes, se debe decir de que el hombre no solo es ambicioso, no solo busca la satisfacción de sus deseos personales, sino que además va a tener el sentimiento o va a tener un temor grandísimo hacia la muerte. El hombre no desea morir. Y por eso, ante el estado de guerra permanente que vive, lo que va a buscar es un camino de autoconservación. Es decir, un contrato social. El estado de guerra viene de la igualdad de la naturaleza humana respecto a la utilización de los bienes,
la voluntad de dañarse unos a otros y el derecho natural de poseer todo sobre todo. Entonces, estamos en un estado de guerra permanente, porque deseamos los bienes comunes, dice Job, ¿no? Y además de desear, tenemos derecho a esos bienes comunes y tenemos la voluntad de poseer esos bienes. Entonces, somos un lobo para otro hombre, nos vivimos devorando. Entonces, y además de esto, poseemos un temor a morir. Entonces, ¿qué hacemos? Entablamos un contrato social. Entonces, el contrato social es la que da paso, digamos, del estado de naturaleza, es decir, este estado de naturaleza que poseemos, a un estado civil. ¿Mm? Este contrato social, ¿sí?, va a implicar algunos actos eh, importantes. El primero de todos es el de renunciar al derecho natural. ¿Mm? Es decir, a ese derecho de poseer todo, de tener la voluntad de todo y de ambicionar todo. El segundo requisito es que este contrato es irreversible. Una vez realizado este contrato, dejando, digamos, el estado de naturaleza atrás para entrar a un estado civil, es imposible revertir este contrato. La consecuencia del contrato es un estado. Es el producto del contrato social, es la construcción del Estado, que está representado por un soberano. Este soberano va a tener un poder indivisible, que va a decidir sobre lo bueno y lo malo, y al que todos debemos obedecer. Es el gran Leviatán, digamos, ¿no? Que va a decidir de qué manera o qué cosas son buenas, qué cosas son malas, ¿sí? Y al que todo ciudadano tiene que obedecer. El único deber que tiene el Leviatán es la de conservar, digamos, la vida de todo ciudadano, de todo aquel que ha hecho o ha realizado este contrato social. Entonces, concretizando un poco, Job va a diferenciar entre el estado de naturaleza y el estado civil. El estado de naturaleza hace referencia a aquel deseo que poseemos naturalmente todos los hombres de poseer los bienes comunes, de obtener los bienes comunes. Va a consistir también en tener la voluntad de poseer esos bienes. Que nos va a poner en un estado de guerra permanente, de todos contra todos. Al mismo tiempo, el estado de naturaleza va a implicar este temor a morir. Por lo tanto, nos va a llevar a la ejecución de un contrato social. Este contrato social nos va a dar paso a dejar el estado de naturaleza para ingresar al estado civil. El estado civil va a proponer primero la renuncia del estado de naturaleza. Segundo, va a proponer que todo individuo que establezca este contrato pueda autoconservar su vida. Y tercero, va a buscar, digamos, la creación o el producto de un Estado regido por un soberano que va a tener poder indivisible y que va a poder decidir sobre lo bueno y lo malo dentro de esa sociedad. Bueno, y a la que todo ciudadano le debe obediencia. El segundo de ellos, que ahora vamos a hablar, es el filósofo inglés de apellido Locke. Locke también va a sostener que hay una ley natural en el hombre. Esa ley natural es aquella fuerza que se sostiene, digamos, para no estar sometido. Esa ley natural viene de la razón. La razón tiene por objeto las relaciones con otros, ¿sí? Y limita al derecho natural, amparando la igualdad para todos. ¿Qué es lo que quiere decir Locke con todo esto? Locke dice que hay una ley natural, ¿sí?,
Esta ley natural es conocida a través de la razón. La razón, la capacidad de pensar, va a tener relaciones o va a buscar una buena relación con los otros, que va a limitar el derecho natural y va a amparar por la organización de un derecho que sea igualitario para todos. ¿En qué consiste el derecho natural? Todo hombre tiene derecho a la vida, dice Locke, a la libertad y a la propiedad privada devenida del trabajo. Entonces, la ley o el derecho tiene que amparar, dice Locke, la conservación de la vida, de la libertad y de la propiedad privada. El consentimiento, para poder establecer un contrato social, el consentimiento por parte del ciudadano, va a evitar el estado de guerra y va a conservar, por medio de un poder elegido, los derechos naturales. Y para conservar el poder, el derecho natural, es necesario hacer o realizar un contrato. Ahora, este poder elegido por los contractualistas, dice Locke, debe evitar, digamos, caer en corrupción. Y para ello Locke va a ser el primer filósofo que va a proponer la división de poderes. El poder político tiene que estar dividido o diferenciado, digamos, y controlados por distintos poderes. Entonces Locke va a hablar de un poder legislativo, de un poder ejecutivo, de un poder federativo. El poder legislativo va a buscar por medio de leyes la igualdad de los ciudadanos. El poder ejecutivo va a ejecutar las leyes y el poder federativo va a formar parte de la representación dada, digamos, de los individuos en la comunidad política. Locke va a decir que los dos últimos poderes, es decir, el ejecutivo y el federativo, pueden ser cambiados si los ciudadanos perciben actos de corrupción en los mismos. Entonces, vamos a ir resumiendo la idea de Locke. Locke va a decir que el hombre posee derechos naturales. ¿Cuáles son los derechos naturales? Los derechos naturales son a la vida, a la libertad y a la propiedad privada devenida del trabajo. Para evitar un estado de guerra, dice Locke, es necesario establecer un contrato y establecer un poder político. Y para evitar justamente, que va a tener el deber de conservar la igualdad de derechos naturales para todos los individuos, este poder político. Para que el poder político no caiga en corrupción, debe ser dividido en tres partes. El poder legislativo, que es el que genera leyes que van a buscar la igualdad de todos los ciudadanos. El ejecutivo, que va a ejecutar estas leyes. Y el federativo, que va a ser un poder dado a algunos representantes dentro de la organización política. Si los ciudadanos, dice Locke, observan de que hay actos de corrupción dentro del poder ejecutivo y el federativo, tienen derecho a cambiarlos, a cambiar tanto los representantes del poder federativo como los del poder ejecutivo. Vamos a ver Rousseau, el tercer contractualista. Entonces ya vimos, en la filosofía moderna vimos Maquiavelo y dos de los contractualistas, Hobbes y Locke. Ahora vamos a ver Rousseau. Rousseau, contrariamente a Hobbes, va a sostener que la naturaleza humana es buena. El hombre no es malo por naturaleza, como sostenía Hobbes, sino que es bueno por naturaleza. Lo que ha pasado, dice Rousseau, es que los artificios racionales, es decir, las instituciones sociales, han corrompido la naturaleza humana. El establecimiento de la propiedad, por ejemplo, ha dividido a la humanidad entre ricos y pobres. La magistratura, por ejemplo,
ha dividido a la humanidad entre poderosos y débiles. ¿Mm? Y además el poder estaba dado también entre la división entre amos y esclavos. Entonces, lo que va a decir Rousseau, el hombre no es malo, no es ambicioso, no es alguien que busca poseer los bienes, como sostenía Hobbes, sino que es algo bueno. Lo que pasa es que las distintas instituciones que hacen a la sociedad van a venir a corromperlo. ¿Cómo lo van a corromper? Y bueno, trazando distintas divisiones entre ellos, entre ricos y pobres, entre poderosos y débiles, entre amos y esclavos. Entonces va a decir Rousseau, para poder volver a esta naturaleza buena, ¿sí? Es necesario, digamos, generar un contrato social. ¿Mm? Este contrato social va a garantizar la obediencia no a un poder público o a un soberano o a un poder eh, eh, político que se dedica a mandar sobre los ciudadanos, sino una obediencia hacia sí mismo. ¿Mm? El Estado civil o cualquier Estado debe buscar a través de su organización sociopolítica que el hombre o el ciudadano vuelva a este estado de naturaleza. ¿Mm? ¿Por qué? Porque solo desde, desde la vuelta hacia lo bueno, el hombre puede generar un estado justo y vivir, digamos, en un estado civil en donde no haya división entre los distintos ciudadanos. Entonces, ustedes van a ver que el gobierno del Estado, desde el punto de vista de Rousseau, tiene que buscar la libertad de los ciudadanos para que puedan obedecerse a sí mismos, que la educación provista por el Estado tiene que garantizar la conservación de la naturaleza, ¿eh? El ciudadano tiene que deseducarse, ¿sí? Y el gobierno tiene que buscar que el ciudadano sea dirigido hacia una libertad bien guiada, digamos, ¿no? Que lo lleve a este estado natural de la bondad primigenia. Entonces tenemos tres teóricos en la modernidad respecto del contractualismo: Hobbes, Locke y Rousseau. Los tres parten de un estado de naturaleza. Para Hobbes, el estado de naturaleza del hombre es algo ambicioso, que busca poseer los bienes comunes. Para Locke, el hombre posee un derecho natural hacia la vida, hacia la libertad y hacia la posesión de la propiedad privada a partir del trabajo, mientras que para Rousseau el estado del hombre es algo bueno. El hombre naturalmente es bueno para Rousseau. Hobbes va a sostener de que a partir de que el hombre es un ser, digamos, ambicioso, se encuentra en un estado permanente de guerra y al no querer perder la vida realiza un contrato social de tal manera que pueda conservar su vida y pueda de alguna manera no decidir sobre la vida de los demás. Locke va a decir de que a partir de el derecho natural a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, el hombre tiene que generar un contrato social para que el Estado pueda conservar, digamos, estos derechos naturales a partir de la búsqueda de la igualdad de derechos y la división de poderes para no caer en un estado de corrupción. Y Rousseau va a decir de que son las instituciones sociales las que hicieron de que el hombre bueno se corrompa, generando divisiones entre ellos, entre amos y esclavos, entre poderosos y débiles, entre ricos y pobres, etc. Y que para eso el Estado tiene que buscar, digamos, tiene que buscar que el hombre vuelva
a la libertad de sí mismo, es decir, de que pueda obedecerse a sí mismo, es decir, a este estado de bondad primigenia, ¿no? Deseducando y proveyendo leyes que le ayuden a volver a este estado naturalmente bueno. ¿Mm? Entonces ya desarrollamos a Maquiavelo y los contractualistas. Por último, vamos a desarrollar la teoría de Kant. Kant, filósofo alemán del año 1700, ilustrado, que va a poner a la razón por encima de todas las cosas, y por ello va a sostener que la razón es la única que va a garantizar, digamos, la paz dentro de la organización social. ¿Por qué? Porque es una disposición natural que nos va a llevar hacia la felicidad. La razón va a garantizar el progreso de los pueblos, va a garantizar una legislación universal, el respeto a la diversidad cultural, de creencia y a la igualdad en las relaciones comerciales. Entonces, la razón va a ser aquella que va a proveer las herramientas necesarias para una organización sociopolítica que genere paz en los ciudadanos. Por lo tanto, el Estado, dice Kant, tiene que ser construido por los hombres, cuya finalidad no va a ser otra cosa que la conformación de una comunidad. Una vez conformado el Estado, y a diferencia de Locke, Kant va a sostener que no es posible, si el Estado está conformado a partir de la razón que guía a los hombres hacia una paz general, no puede admitirse ninguna revolución que establezca una irrupción del orden legal, ya que la razón va a ser la que va a garantizar esta evolución de la humanidad, es decir, esta paz general dentro de la humanidad. Entonces, resumiendo la filosofía moderna, Maquiavelo, el príncipe, lo que importa es el poder y sostenerse en el poder, el fin justifica los medios. Los contractualistas, vamos a tener Hobbes, Locke y Rousseau, cada uno con su mirada su mirada antropológica y su mirada contractualista. Y vamos a tener a Kant, que va a proponer a la razón como la única herramienta que va a garantizar la organización de un Estado que genere paz en los ciudadanos. Bien, hasta ahí la filosofía moderna. Voy a grabar otro video con la filosofía contemporánea. ¿Estamos? Nos vemos en el siguiente video.